Familia, muy buenos días a todos. Es un privilegio para mí darte nuevamente la bienvenida. Si nos visitas por primera vez, siéntete como en casa. Somos la Iglesia de Cristo en Guadalajara y es un honor tenerte de visita esta mañana con nosotros. Por las últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo 3 de Mateo, del Evangelio. Vamos a hacer lo mismo por varias semanas, meses, desmenuzando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y el día de hoy yo tengo un privilegio de compartirte la clase devocional. El título de esa clase es La voz en el desierto. Y como lo mencionaba, estaremos estudiando Mateo capítulo 3. Pero quiero darte alguna idea de lo que estaba pasando entre el capítulo 2 y el 3. Primero que nada, cuando cerramos el capítulo 2, Jesús era todavía un niño. Pero ahora que abrimos el capítulo 3, aproximadamente 25 años han pasado entre un capítulo y otro. Jesús ahora tiene aproximadamente 30 años y está listo para iniciar su ministerio. Esto lo encontramos en Lucas 3:23, cuando él dice que narra el Evangelio de Lucas que él empieza su ministerio aproximadamente en esta edad. También un nuevo personaje con un increíble reencuentro e histórico aparece en escena. El primo de nuestro Señor Jesucristo llamado Juan el Bautista. ¿Pero quién era Juan el Bautista? Sabemos que sus padres eran Elizabeth y Zacarías. Zacarías, él servía en el templo y por lo tanto sabemos que ambos provenían del linaje de Leví. Como estudiábamos en el capítulo 1, la genealogía era muy importante y bueno, para servir en el templo tenías que demostrar que tú eras descendiente de Aarón. Por lo tanto, Zacarías era de ese linaje y su esposa también era parte de esa tribu de levitas. ¿Qué más? Bueno, Juan el Bautista era el primo mayor de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente se estima que era 6 meses mayor. Lo sabemos por la visita registrada también de María, su prima Elizabeth, en Lucas 1:41. La Biblia registra, dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Es decir, Elizabeth tenía a Juan el Bautista en su vientre, escucha la voz de María y él se alegra porque la madre de su Salvador estaba presente. Qué increíble corazón de Juan el Bautista, aún siendo tan solo un bebé en el vientre de su madre. También Juan el Bautista, aunque es registrado como parte del Nuevo Testamento, también es considerado por estudiosos y académicos como el último profeta del Antiguo Testamento. Recordemos que entre Malaquías y Mateo, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Mateo el primero, existe un periodo de tiempo de 400 años. Algunos lo conocen como periodo de silencio o periodo intertestamentario. Pero Malaquías habla aún 400 años antes acerca de Juan. Y dice lo siguiente en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Qué más podemos ver acerca de Juan el Bautista ahora físicamente y su forma de hablar y de predicar? Bueno, hay mucha similitud con el profeta Elías, que encontramos un pasaje en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8. Dice que era un hombre cubierto de pelo, es decir, su vestimenta, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y el rey dijo, es Elías. Muy similar a la forma de vestir y de predicar a la del profeta Juan el Bautista. Y por último, ¿qué dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? Bueno, en Mateo 11:11, que lo veremos más adelante, Jesús se expresa de la siguiente manera acerca de Juan el Bautista. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie, absolutamente nadie, es superior a Juan el Bautista. Qué increíble que nuestro Señor Jesucristo pudiera expresarse así de cada uno de nosotros. Bueno, este evangelio registra que es de la manera en la que Él se expresa acerca de su primo. Yo quiero animarte, esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 3, como lo mencionaba de Mateo. Quiero animarte a que tú puedas tener en mente el deseo de Dios de conectarse de manera personal con tu corazón. Esto es un suceso que aconteció hace aproximadamente 2000 años. ¿Cómo puedo yo conectarme con algo así? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo lo puedo llevar al trabajo, a mi comunidad? Bueno, es lo que veremos esta mañana. Pero quiero animarte, Dios tiene un plan de transformar tu vida de manera personal, a través de su palabra, a través de la vida de su Hijo Jesús, pero también a través del testimonio que hoy veremos de Juan el Bautista. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Agradecemos la oportunidad
de escudriñar tus escrituras de manera tan especial, poder detenernos versículo por versículo y aprender tantas cosas, Dios, que quizás en algún otro momento simplemente habíamos pasado de largo. Te pido que te quedes en control del estudio esta mañana, de los medios tecnológicos, que no haya interrupciones tecnológicas y de ningún otro ámbito, y que nuestro corazón y nuestra mente pueda estar concentrado en ti. Gracias por tu Hijo Jesús. Es en su santo nombre que elevamos nuestra oración esta mañana. Amén. Amén. Pues entremos de lleno a nuestra clase. Nuevamente el título de la misma es La voz en el desierto. Para lo mismo quiero animarte y quiero pedirte que me acompañes a Mateo capítulo 3. Vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 3, y leamos en este momento versículo del 1 al 6. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Versículo 4. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. ¿Se alimentaba de qué? Con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él les bautizaba. ¿En dónde? En el río Jordán. Mira, el primer punto de esta mañana que quiero decirte es: ve al desierto. Ahorita en pantalla va a aparecer un mapa que nos va a ayudar un poquito de manera geográfica a entender dónde estaba Judea, el desierto de Judea. A un costado está el mar Muerto. En la parte de arriba, que lo que tú ves es el río Jordán. Y si vemos en los límites está Samaria, pero también Galilea y el lago de Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo hizo una diversidad de milagros. Caminó sobre el agua, la pesca milagrosa pasó ahí. Pero yo quiero animarte. El primer punto de esta mañana es: ve al desierto. ¿Por qué? Mira, Juan lo que hace primero que nada no dice: déjame voy a la sinagoga, déjame voy de casa en casa. Él tomó un lugar apartado. ¿En dónde? En el desierto de Judea. ¿Para qué tú podrías pensar? Bueno, probablemente él quería sacar a la gente de su área de confort. Las llama un lugar con poca o ninguna comodidad, al desierto de Judea. La gente fue. Dice ahí que gente estaba viniendo de Galilea y de diferentes regiones para ser bautizadas en el río Jordán. Quizás fue por curiosidad, quizás fue por necesidad que las personas asistían, pero en algún momento gente estaba entendiendo lo que estaba sucediendo y tomaban la decisión de ser bautizadas por Juan el Bautista. Ya sea por curiosidad o necesidad, que tú nos visitas esta mañana, que tú puedas entender que va a haber una transformación en tu corazón. Me encanta también la parte, ¿te acuerdas que veíamos al principio como introducción que él se vestía y se alimentaba muy similar al profeta Elías? Bueno, la verdad, te soy franco, cuando yo leía ropa de camello, yo no sé, me imaginaba como cuando las mujeres traen una bolsa muy elegante de piel de lagarto, pues son excéntricas y son caras. Y yo pensaba en mi cabeza, antes de este estudio, que la ropa de camello probablemente era caro. Y vestirse así y comer langostas, pues, oye, yo creo que le iba bien a Juan el Bautista. Pero la realidad es que el pelo de camello y el cinto de cuero era vestimenta de alguien con recursos escasos, de una persona pobre, podríamos decirlo. No era la moda, no era ni siquiera cómodo para él, pero era práctico, lo protegía del calor del desierto y por las noches del frío. Ahora, también en pantalla te van a aparecer un par de fotos más. Yo cuando pensaba en una langosta, me imaginaba esas langostas de mar, que la colita es muy carnudita, le pones mantequilla, sal de ajo. Es un manjar, la verdad. Yo llevo 21 años trabajando en lo de la comida y te puedo decir que 2 veces tengo bien grabado cuando he comido langosta en mi vida. Una fue el día que me comprometí con mi esposa, fuimos a un restaurante a celebrar, y la segunda vez pedimos sushi con trocitos de langosta encima. Y miel silvestre. Si tú ves las langostas, la otra imagen en realidad era un insecto. Era comida también, pues para gente pobre, era comida que no era de una manera que una persona rica consumiera, ¿verdad?
yo quiero animarte cuando tú pienses, este era Juan el Bautista, no estaba buscando comodidad, no estaba buscando comer manjares, él estaba preocupado por la condición espiritual de la gente al cual él iba a entregar un mensaje. Ahora, ¿qué predica Juan? Predica un mensaje de arrepentimiento. El reino de los cielos está ¿qué? Cerca. Arrepiéntanse. Hoy es el día de cambiar. Y mira, quiero que veamos un poquito, de que quizás algunos de ustedes ya conocen la palabra arrepentimiento, pero para aquellos que no lo saben, arrepentimiento es muy diferente al remordimiento. Arrepentimiento es volverse a Dios, es ir en una dirección y dar un giro de 180 grados. Es dejar el pecado de manera radical, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:10 nos dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si yo tengo un arrepentimiento, una tristeza de Dios, eso me va a conducir a la salvación, a una vida eterna con Dios. Si mi vida está llena de remordimiento y de una tristeza del mundo, me va a conducir ¿a dónde? A la muerte. El arrepentimiento bíblico no es un sentimiento, repito, no es un sentimiento. Es que me siento arrepentido. Muchas veces expresamos en nuestras conversaciones con amigos familiares, me siento arrepentido, pero no es un sentimiento, sino es una decisión. No es algo que se practique por una temporada y después de ser bautizado se abandone, lo olvidamos y ya. El verdadero creyente, la verdadera persona que se quiere acercar a Dios, debe saber que de ello dependerá su estadía en el cielo por la eternidad con su Creador. Entonces, el arrepentimiento juega un papel importante y por eso era algo que Juan el Bautista predicaba. Ahora, el arrepentimiento insta al cambio radical, como mencionaba hace unos instantes. Muchas veces podemos pensar que simplemente vamos a parar. Por ejemplo, si robabas, bueno, ya no lo voy a hacer, soy un hombre arrepentido. Eso es parte del arrepentimiento. Y la Biblia nos dice, el que robaba, que no robe más, pero que ahora trabaje y que de lo que gana comparte con los demás. Eso es muy importante. Ahora, algo que podemos aprender también y que a diferencia de los otros evangelios, Mateo, podemos encontrar que Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. A diferencia de los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, ellos no hablan de un reino de los cielos, hablan el reino de Dios está cerca. ¿Por qué? Porque Mateo, su audiencia en mente, y recordemos que era una audiencia judía, mientras que Marcos se enfocaba en una audiencia romana, Lucas en los griegos, y Juan literalmente era para el mundo, es decir, nosotros como gentiles. Pero una mente judía podía entender, porque había leído obviamente el Antiguo Testamento, la ley, diferentes libros, y podían entender un poquito más. Ellos esperaban este tiempo especial de la venida de su Salvador, o la venida de los cielos, el reino de los cielos, para poder tener nuevamente esa reconexión con su Creador. Recordemos que ellos fueron apartados desde la caída de Adán y Eva. Ellos fueron apartados y ellos desean regresar en algún momento con su Creador. Y esa es la esperanza. Algo que también que es bien importante es que después de 40 días de ayuno, Jesús predica públicamente acerca del arrepentimiento. ¿Qué es lo que predica él? Porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, Jesús es bautizado, en unos momentos lo vamos a ver, es llevado al desierto, después de que regresa de esos 40 días de ayuno, que es tentado por Satanás, él regresa. Y lo primero que él predica en Mateo 4, versículo 17 es, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Adivina de manera similar que predica el apóstol Pedro en su mensaje inaugural del día del Pentecostés. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. ¿Ves? Pedro también tenía en mente. Y finalmente Pablo en Hechos 20:21 también hace un llamado al arrepentimiento. Entonces, sí para Juan el Bautista, sí para Jesús, para Pedro y para Pablo era importante este mensaje de arrepentimiento. ¿Cuánto más debe de ser para nosotros el ahora llevar a nuestras amistades, a nuestra familia, un mensaje de arrepentimiento? Ahora veamos, Juan prepara el camino al rey. Dice que en aquellos días decía él
que la voz en el desierto preparaban el camino al rey. Hagan espacio, hagan camino. Y mira, en aquellos tiempos los caminos que ellos encontraban no eran tan buenos como los que tenemos hoy en día tú y yo. No es esa autopista, no es esa carretera que pagas en la caseta y está muy bonito. Las calles no eran como las que tenemos el día de hoy. Obviamente no había drenaje, no había alcantarillado. Entonces cuando la gente sabía que un rey iba a pasar cerca de su casa, literalmente ellos salían de su casa y limpiaban el camino para preparar la llegada de ese rey. Ahora quiero preguntarte, ¿está Juan hablando literalmente de un camino físico en este momento para Jesús? ¿Está hablando él de ese camino físico? ¿Va a entrar Jesús? Por favor, limpien el piso, limpien las calles. Probablemente no. Probablemente Juan no estaba hablando eso. Entonces, ¿de qué estaba hablando Juan? Bueno, él hablaba de un camino espiritual en tu corazón, en mi corazón. Que tú prepararas ese camino para que Dios pudiera entrar y penetrar tu corazón y el mensaje dentro de ti. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te preparaste para venir al servicio? Es más, quiero preguntarte si esta mañana antes de conectarte en línea tomaste un tiempo para prepararte o asumiste simplemente que ahí ibas a escuchar una escritura, una oración, una palabra de ánimo, un conforte, pero preparaste tu corazón para este momento, para escuchar esta predica esta mañana. Probablemente no. La mayoría nos paramos corriendo, nos lavamos la cara, nos sentamos y a ver, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a compartir? ¿Cómo me va a animar? Yo quiero animarte que la palabra de Dios y que la preparación de tu corazón se abra para que pueda entrar el mensaje. Hay domingos que ese mensaje entra, probablemente el otro no. ¿Por qué no entró? Pues porque no estabas preparado. Y yo sé que puedes pensar, ¿sabes qué? Es que hay necesidades, de repente veo que este predicador o este hermano se preparó mejor que el otro y no sé. Pero mira, cuando tú escuchas a alguien y tu corazón está dispuesto, el Espíritu Santo obra. A pesar de las necesidades que yo pueda tener como predicador, como comunicador, si tú estás atento, yo sé que Dios te va a hablar a ti, a pesar de mis necesidades. ¿Por qué? Porque estás conectado y estás diciendo, ok, Dios, tú tienes algo para mí, ayúdame a escuchar. Y yo quiero animarte que tú prepares el camino en tu corazón para Dios. Quiero también, de alguna manera, darte un poquito más de información. Voy a tomar un poquito de agua. El bautismo era una práctica que los judíos ya conocían. Cuando un gentil quería conocer o convertirse al judaísmo, ellos primero tenían que ser bautizados, aceptar que Dios era el Dios del universo, el Dios altísimo, y conocer parte de la Torá o del Pentateuco, que es la ley. Entonces ellos como judíos, ahora al aceptar este llamado de Juan el Bautista a ser bautizados, de alguna manera tenían que reconocer, yo no soy tan diferente que ese gentil. Y recuerda que ellos pensaban de sí mismos, yo soy parte del pueblo escogido, Dios, el creador del universo, es mi Padre. Y tú, gentil, tú fuiste creado para simplemente arder en el infierno. Esa era su perspectiva y ese era su pensamiento en ese momento de ellos. Así es que para ellos ser bautizados, imagínate, era decir, yo no soy diferente que este gentil que está aquí escuchando el mensaje de arrepentimiento. Y qué importante es esto. Yo quiero preguntarte esta mañana si tú estás dispuesto a salir nuevamente de tu área de confort, a ir al desierto de Judea, a ser transformado, a caminar una vida en constante arrepentimiento bíblico, no remordimiento, arrepentimiento bíblico. ¿Estás dispuesto? ¿Está tu corazón listo una vez más para abrir el camino al Rey? Si la respuesta es sí, con certeza puedes decir que Dios está tocando tu corazón y te está llamando una vez más. Está tocando la puerta de tu corazón. Porque la voz te llama al desierto de Judea. Vuélvete a Dios y ábrele el camino de tu corazón. Amén. Ahora leamos, continuamos con la historia, leamos Mateo capítulo 3, nos quedamos en el versículo 6, entonces ahora vamos a leer del 7 al 12. Si me acompañas ahí, por favor.
Versículo 7 dice, cuando Juan vio a muchos fariseos y saduceos que venían a mirarlo, bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo, porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Versículo 10. Ahora mismo el hacha está del juicio de Dios, está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten ¿de qué? De sus pecados y vuelven ¿a quién? A Dios. Pero pronto viene a alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle a las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Increíble pasaje. Mira, al principio del versículo 7 tenemos una nueva audiencia. Había dos grupos, los fariseos y los saduceos. ¿A qué venían? Bueno, dice Juan que venía a ver simplemente. Ellos no venían con un plan de aprender, de decir, ¿sabes qué? Esto es nuevo para mí, yo necesito ser transformado, Dios me está llamando. Ese no era su corazón. ¿Por qué? Bueno, pues dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Pero los llama, dice, demuestren su forma de vivir y arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Los llama también camada de víboras. Y qué difícil sería, ¿no? Para ti, imagínate acercar, oye, ¿qué está pasando? Y de repente que te llamaran así, no creo que sería algo agradable de escuchar. Pero Juan confrontaba a la gente, confrontaba su corazón. Tanto fue ese confrontamiento que cuando tú lo ves que él confronta a Herodes, él termina siendo decapitado. ¿Por qué? Porque le habló acerca de su estilo de vida. Pero regresemos ahora. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Bueno, los fariseos eran una pequeña secta judía muy, pero muy legalista. Eran aproximadamente 6,000 miembros que eran fariseos. Recordemos que Pablo también, antes de ser convertido, fue un fariseo. Ellos estaban deseosos de cumplir la ley. Y quiero darte una idea. En el Antiguo Testamento se estima que había aproximadamente 613 leyes que cumplir. 365 de ellas eran en un contexto negativo. No robarás, no matarás, no fornicarás. Y 248 eran en un contexto positivo. Amarás a tu padre y a tu madre, por dar un ejemplo. Los honrarás, ¿verdad? Ese es un contexto positivo. ¿Qué significa la palabra fariseo? Significa los apartados. Y si tú lees los evangelios, vas a ver que constantemente Jesús y los fariseos tienen esas pláticas medio conflictivas, medio acaloradas. Y eso lo puedes estudiar tú por tu propia parte, pero es importante que entiendas quiénes eran ellos. ¿Cuál era la diferencia entre un saduceo y un fariseo? Bueno, el saduceo era un grupo más pequeño. Sabemos que eran entonces menos de 6,000, pero con un poder mayor, económico y político. Controlaban, para que te des una idea, el templo en el tiempo de Herodes. Ellos no creían en cosas sobrenaturales, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no tradiciones humanas, no legalismo, es decir, eran más liberales en su forma de pensar. Aceptaban únicamente el Pentateuco como una forma de autoridad. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, esa era su autoridad y nada más. Más sin embargo, estas diferencias que vemos entre un grupo fariseo y saduceo no les impidió, no los detuvieron de armar un complot juntos, de unirse, y un complot que terminaría en el arresto y finalmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero preguntarte de manera práctica, ¿con quién te identificas tú esta mañana? ¿Quién eres tú? ¿Eres del grupo fariseo o eres del grupo saduceo? Y podrás estar pensando, ¿de qué hablas, Napo? Yo soy un discípulo de Jesús. Bueno, veamos algunas cosas en las cuales podemos parecernos al fariseo y al saduceo.
Como fariseo yo puedo decir, yo leo diario la Biblia, yo oro diario, yo ofrendo, yo me conecto a mis reuniones, llego a las actividades, ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando veo una necesidad, ¿sabes qué? Que lo haga otro, porque yo estoy muy ocupado. Ay, no, qué flojera ir a visitar a este matrimonio que vive como a 40 minutos de mi casa sin tráfico. Ir hasta el aeropuerto para ver si lo encuentro, y qué tal si no está. No. Podemos ser ese fariseo que lee, ora, ayuna, asiste, y sin embargo cuando ve una necesidad en el corazón o en la vida de un hermano, no está dispuesto a dar. ¿O qué tal el saduceo? Decíamos que era más liberal, ¿no? Lo opuesto al fariseo, más relajado, más, yo no me conecto, y sabes que esta semana no he leído la Biblia ni un día, pero ¿sabes qué? Ayudo a los pobres. El otro día se le ponchó la llanta a mi vecino, estuve dispuesto a llegar un poquito tarde al trabajo, pero estuve ahí para él. Yo creo que para Dios es más importante eso. La parte de, sí, no leer, no tanto así, pero lo práctico. Y podemos comportarnos como un saduceo muchas veces. ¿Con qué grupo te identificas? ¿Verdad? No se trata de buenas obras, no se trata de todo obras o toda fe. De hecho, en Santiago 2:17 la Biblia dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. ¿Verdad? Ambas son necesarias. Una persona de fe se respalda por sus obras. Es decir, si yo conozco de la Biblia, yo voy a estar dispuesto a servir y a dar. Ahora veamos la carta sobre bajo la manga que tenían siempre este grupo. ¿Te acuerdas esa interacción que tiene Jesús con el grupo de fariseos en Juan 8:39? ¿Qué es lo que dice? ¿Nosotros hijos basados? No, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, que no fue la primera vez que ellos mencionaban esto. Esa era una carta que ellos siempre jugaban. O sea, tú me estás diciendo, yo soy hijo de Abraham. ¿Me estás llamando hijo ilegítimo? No, yo soy hijo de Abraham. ¿Me estás diciendo que voy al infierno? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Abraham. Y esa es una carta que ellos siempre jugaban. Y dice aquí el Evangelio de Mateo, antes de que ni siquiera ellos dijeran, Juan les dice, ni siquiera vayan, se atrevan a mencionar eso, que ustedes son hijos de Abraham, porque les digo algo, Dios es capaz de esas mismas piedras que ven aquí en el desierto, de hacer hijos de Abraham. ¿Qué es lo que ellos mostraban con esto? Bueno, se creían espiritualmente seguidos, por ser parte del pueblo de Dios. Ellos sentían seguros. Yo estoy cubierto. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Muchas veces podemos creer en la doctrina del calvinismo. Es una doctrina aproximadamente del siglo XVI. O escuchar gente, ¿sabes qué? Una vez salvo, siempre salvo. Es decir, yo ya fui bautizado, Jesús ya murió en la cruz por mí, yo voy a vivir como quiera. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. Entonces, y como la fe la salvación no tiene nada que ver con mis obras, si no es por gracia, entonces le voy a dar vuelo al hilacho. Pero lo que es importante es que entendamos que nosotros tenemos esa conexión y esa intimidad con Jesús cuando permanecemos en Él. No nos extraviemos en esa parte de decir una vez salvo, siempre salvo. Ahora recordemos que el confrontamiento es enérgico por parte de Juan y de Jesús, y siempre era con la intención de llamar a la gente a un cambio, no de dejarla en el mismo lugar, ¿verdad? No de dejarla en el mismo lugar. Cuando Jesús y Juan el Bautista confrontaban a la gente, ellos esperaban una respuesta. Yo sé que para muchos de nosotros no es fácil, ¿verdad? Leemos esa parte de que el hacha está puesta en la raíz y que Él separará en un momento el trigo, que son los suyos, de la paja, que son aquellos que van a arder en el infierno. Y sé que es muy difícil hablar con alguien del juicio. Hablar del juicio jamás será fácil, ni el día de hoy, ni mañana, ni nunca. Pero es necesario y es lo correcto. No es que a nosotros nos corresponda emitir juicios sobre las personas, ¿verdad? Ir por la calle, tú sí, tú no, no, sí, no. No nos corresponde. Pero lo que sí nos corresponde es llamar a la gente a volverse a Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, confiésense sus pecados y vuélvanse a Dios. Eso sí nos corresponde. Nos corresponde mostrar las Escrituras a los amigos y no decir, bueno, pues hay su decisión, hay que se haga bolas. Eso no es la actitud de un discípulo de Jesús.
Yo quiero preguntarte esta mañana si tú estás dispuesto a ser un Juan para tu comunidad, una Juanita, ¿verdad? Que esté dispuesto a ayudar a la gente a conocer de Dios. Alguien que comparte las buenas nuevas. ¿Estás dispuesto a ser un discípulo que primeramente es un discípulo para poder después hacer a otros discípulos? Es decir, si yo no estoy siendo un discípulo, difícilmente voy a poder hacer discípulos de todas las naciones como la Biblia lo manda. Si la respuesta es sí, que tú quieres ser más un discípulo que un fariseo, un saduceo, yo creo que Dios está llamándote a tu corazón. ¿Por qué la voz te llama desde el desierto de Judea? Sé un discípulo de Jesús y no un fariseo. Vamos a concluir nuestro estudio de esta mañana. Ahora vayamos a leer el último fragmento. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Amén. Versículo 13 dice: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así que debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Fíjate, el punto número 2 fue: ¿quién eres tú? Y ya vimos, ¿eres un fariseo o eres un saduceo? Y ahora en el punto número 3 veremos: tú eres mi Hijo amado. Ese es el punto número 3. ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, la perfección de Cristo. Qué increíble contar con un Redentor que, a diferencia de ti y de mí, es santo y es perfecto. Fíjate, tú y yo reaccionamos durante el día. ¿A qué? Al clima. Está frío, está caliente, estoy de mal humor. Al tráfico, al hambre, al humor de nuestro empleador y a las situaciones que se nos presenten durante el día. A veces lo hacemos de la manera correcta, porque nos hemos llenado en la mañana en nuestro devocional de la palabra de Dios, hemos alimentado el Espíritu y hemos orado, y muchas veces respondemos de una manera incorrecta. Pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces respondemos a estas situaciones de manera pecaminosa. ¿Cuándo lo hacemos así? Cuando reaccionamos de manera negativa, la tendencia es nuevamente a pecar y a desanimarnos por completo. La realidad es que queremos ya tirar la toalla. Por ahí de las 12, 1 de la tarde, ya nuestro día, si no fue bien, ya hubo situaciones y queremos tirar la toalla. Las buenas noticias que yo quiero darte es cuando tú y yo decidimos permanecer fiel en Cristo, Él pelea nuestras batallas y la gracia y el amor de Dios nos cubre. Dios ve literalmente a su Hijo en nosotros. Y Romanos 8.1 lo confirma. Romanos 8.1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo quiero animarte, permanece unido a Cristo Jesús. En este pasaje podemos ver el inicio del ministerio de Jesús. Cuando Él entra del agua y sale de las aguas del bautismo, Él da inicio de manera oficial a su ministerio por aproximadamente los siguientes 3 años. En el bautismo podemos ver también la actitud de Juan. Me encanta Juan el Bautista, dice: ¿no debería ser yo bautizado por ti? Un acto de total y absoluta humildad. Y Jesús le contesta: esto nos conviene. ¿Para qué? Para que podamos cumplir lo que Dios exige. Hacer la voluntad de su Padre era el objetivo de Jesús en todo momento. Y otro acto de humildad que podemos aprender. El bautismo de Jesús, quiero compartirte, esto es algo bien increíble. Es una prefigura de su muerte y de su resurrección. Podríamos pensar: ¿por qué fue Jesús bautizado? ¿No fue acaso el perfecto? ¿Tenía que arrepentirse de algo? ¿Fue un bautismo acerca de sus pecados? No, era una prefigura en obediencia que representaría la muerte. Al ser sepultado, recuerda, el bautismo representa que nosotros somos partícipes en su muerte, y cuando salimos del agua estamos resucitando con Él. Pero también es una afirmación pública acerca de su carácter mesiánico, siendo confirmado desde los cielos.
El cumplimiento profético de esto lo vemos también en el Antiguo Testamento. Cuando la voz se escucha desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo, es un lenguaje que fue usado en el Antiguo Testamento. En un par de pasajes, uno de ellos es Salmo 2, versículo 7. La Biblia dice, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Y en Isaías 42:1 dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Ambos pasajes proféticos, hablando acerca de este momento tan especial que Jesús estaba viviendo en el río Jordán, siendo bautizado, saliendo y una voz abriéndose, descendiendo desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Yo quiero llamarte esta mañana a una decisión personal. Quiero animarte a permanecer en Cristo hasta que regrese Él por segunda vez. Quiero animarte a imitar su humildad, como lo vemos en este pasaje. Juan, quizás pudiéramos hacer las cosas diferentes, pero eso nos conviene a ambos. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que fue escrito conforme a la voluntad de Dios. Ese carácter de Juan y de Jesús es un carácter digno de imitar. Son grandes ejemplos para nosotros en la fe. Vivir rectitud o en rectitud de manera digna al Evangelio cada día de nuestra vida, de tu vida, debe ser una decisión. Y vivir ese proceso de constante santificación. Recuerda, jamás vamos a llegar al estándar de Jesús hasta que Él no regrese. Pero estamos en ese proceso de constante santificación, de ser menos yo y más como Jesús. Y recuerda, cuando Dios nos ve, cuando el Padre nos ve, no ve el montón de pecado y oscuridad, ve a su Hijo Jesús en ti, ese Espíritu Santo depositado en ti. ¿Por qué la voz te llama al desierto de Judea? Vive como un hijo o como una hija escogida del Dios Altísimo. Iglesia, muchas gracias por tu atención. Gracias por tu amor. Espero que estas palabras hayan sido de gran bendición para tu vida. Que no te retires esta mañana vacío, quizás como hayas llegado. Que haya habido una transformación en tu corazón y que decisiones sean tomadas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Escucha la voz desde el desierto. Escucha la voz desde el desierto. Te amo mucho. Que tengas un increíble día.